realmente el infierno existe. Y bueno, les decía que uno de los conceptos que mucha gente maneja es el lugar de los muertos, pero el lugar de los muertos es una palabra muy sutil, es una palabra que no asusta, por decirlo así. Por ejemplo, en Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes y los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En el lago de fuego que arde con fuego y azufre, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Eso es lo que dice Apocalipsis 21. Y este lugar es el lugar donde irán los muertos que no están en Cristo al final de los tiempos. Es decir, cuando venga el anticristo, cuando el Señor Jesucristo regrese en su segunda venida, cuando se cumplan los 1000 años del milenio donde Cristo va a reinar. Después de esto, entonces va a venir la muerte de todos los que estén vivos, es decir, los primeros que murieron antes de Cristo, los que murieron en Cristo, los que estemos vivos y que seamos resucitados y seamos llevados con Cristo, los que estén en la tribulación y que mueran, y luego todos los que queden vivos cuando el Señor Jesucristo venga, morirán muchos también, pero y luego todos los que estén vivos en el milenio, todos los que sean de carne y hueso, porque nosotros estaremos con cuerpos glorificados, es decir, nosotros ya habríamos sido resucitados, por decirlo así, pero todos aquellos que mueran después del milenio, vendrá el juicio del gran trono blanco, en donde serán abiertos los libros y en donde todos serán juzgados, pero no los creyentes en Cristo, sino los incrédulos serán juzgados ahí, y todos los que no sean hallados en el libro de la vida, lo cual significa que todo aquel que rechazó a Cristo, al menos desde que Cristo vino al mundo y resucitó y venga el fin de los tiempos, todo aquel que no acepte a Jesús como Señor y Salvador, todo aquel que rechace a Jesús o que nunca tenga un encuentro con Jesús, pues nunca podrá ser hallado justificado, porque solo Jesús es el camino al Padre. Así es que en ese lugar serán echados todos aquellos que estén sin Cristo, y Apocalipsis habla de las características de esos personajes. Ahora, este es lo que tiene que ver con el lago de fuego. Pero cuando la Biblia habla acerca de el Hades o de el lugar de los muertos, también es un lugar de tormento. Dice Mateo 5:29, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo, más vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo sea arrojado al infierno. Y algunas Biblias utilizan infierno, otras Biblias utilizan lugar de los muertos, otras Biblias utilizan el Hades. Bien, entonces, en la Biblia, técnicamente, antes de Cristo había dos lugares de los muertos. Los principales que el Señor Jesucristo relata en sus historias, en los evangelios. El Hades, que era un lugar de tormento. ¿Se acuerda de la historia del rico y Lázaro? Lázaro el mendigo y el rico. Usted lo puede encontrar en Lucas 16. A partir del versículo 19 dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, enfermo, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este es el otro lugar antes de Cristo, el Hades y el seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos. ¿A dónde fue el rico? Al Hades. El Hades también se le conoce como el infierno, porque es un lugar de tormento. Dice, estando en tormentos, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces le dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Pero Abraham le dijo,
Acuérdate que recibiste tus bienes en vida y Lázaro sus males, pero ahora Lázaro es consolado aquí, tú atormentado. ¿Por qué Lázaro fue al seno de Abraham? Porque Lázaro estaba justificado. ¿Por qué estaba justificado? Por la fe. Aunque Cristo no había muerto, no había sido resucitado, pero Lázaro, de acuerdo a esta historia, estuvo justificado, así como todos los hombres que murieron desde Adán hasta antes de Cristo, que fueron justificados por la fe. Bien, dice, y si usted dice, bueno, ¿cómo es que fueron justificados por la fe? Simplemente lea Hebreos capítulo 11, donde la Biblia habla de los héroes de la fe y habla de puros hombres del Antiguo Testamento. Así es que todos aquellos que tenían un encuentro con Dios, todos aquellos que creían en Dios, aún por las cosas creadas, aún a Abraham le fue manifestado el Evangelio y a Jesucristo en los cielos. Pero bueno, así es que había un abismo, es decir, había una separación completamente entre el infierno, el Hades, y el seno de Abraham. Ambos estaban en el fondo de la tierra, ambos estaban abajo de la tierra, pero el seno de Abraham era un lugar de consuelo, esperando la resurrección de Jesucristo. Y el Hades, el infierno, el lugar de los muertos, que es lo mismo, es un lugar de sufrimiento y de tormento. Así es que todo aquel que muere sin Cristo, antes de que vaya al juicio del gran trono blanco y antes de que sea lanzado al lago de fuego, está en el Hades, en un lugar de tormento. Y todo aquel que está en Cristo ya no está en el Hades, porque la Escritura dice que Cristo llevó cautiva la cautividad cuando resucitó. Así es que cuando Jesús resucitó, llevó el seno de Abraham con todos los que estaban ahí, con él al cielo. Dice la Escritura que Jesús llevó, dice, mire, déjeme le leo ese versículo. Dice Efesios 4:8, por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, cuando resucitó, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Es decir, llevó el seno de Abraham, lo sacó de la tierra. Recuerde que Jesús fue sepultado y fue a la profundidad de la tierra y predicó en las cárceles. Y entonces, de la profundidad, y entonces cuando resucitó, llevó consigo mismo al seno de Abraham y a todos aquellos que habían muerto justificados. Es decir, si la historia de Lázaro el mendigo, si él estaba en el seno de Abraham cuando Jesús resucitó, no solo Abraham, sino el mendigo Lázaro y todos fueron llevados con Cristo al cielo. Muy bien. Y estamos hablando de su espíritu, no de su cuerpo, porque eran personas que habían fallecido. Pero entonces, es claro, todo aquel que muere sin Cristo se va al Hades, es un lugar de tormento, es lo mismo que el lugar de los muertos o el infierno. No es el sepulcro, porque en el sepulcro solo va el cuerpo, y el cuerpo se desintegra. Pero es el espíritu del hombre, el alma del hombre, como usted la quiere llamar, el alma, el espíritu del hombre, el ser eterno del hombre, el que va al infierno. Y en Cristo ahora, el que muere o el que llega a fallecer por alguna situación en Cristo, el seno de Abraham ya no existe, ya no hay nada abajo para los creyentes, sino todo aquel que duerme, que es la manera en la que la Biblia le llama a los que mueren en Cristo, al cielo directamente, porque la ventaja del que está en Cristo, a diferencia de los que estaban en el antiguo pacto, es que ahora tú y yo ya estamos en Cristo, unidos espiritualmente, y cuando el cuerpo fallece, el espíritu sale del cuerpo, pero si nuestro espíritu ya es uno con Cristo, entonces permanece en el ámbito espiritual con Cristo. Pero para entenderlo en términos coloquiales, el creyente nacido de nuevo, cuando muere, va al cielo en una eternidad con Cristo. No es que vamos a encontrarnos con Cristo, no. El creyente nacido de nuevo tiene que entender que ya tenemos un encuentro con Cristo en nuestro espíritu. Amén. No es algo que va a suceder, simplemente el espíritu deja el cuerpo y es cuando el hombre naturalmente fallece. Así lo dice la Escritura.